Hola languachistas, hoy os traigo otra partida del fin de pasado entre un gran jugador, Héctor Calvo, que ha estado alejado de los tableros durante casi un año, contra el maestro internacional de Arena, que es un título que se otorga por tener un cierto elo online. Y la partida comenzó con D4, calle F6, C4 E6, calle F3 D5 y E3. Tranquilito, sistema, para sacar las piezas, jugar algo poco teórico, poco conocido. Cuando uno no puede estudiar mucho aperturas, suelen ser buenas opciones. E incluso, si uno se los estudia bien, a veces, aunque no sea lo mejor objetivamente, si uno se lo sabe hasta la jugada 30 y el otro se sabe 10, pues probablemente saquemos más ventaja. Tras alfil de 6 se atacó el alfil, a ver si se lo deja. No, es para expandirse en el flanco de dama y ganar tiempos por ahí. Y dama C2. He visto que es novedad en la base de datos. Es bonito el ajedrez, lo rico que es, ¿no? La cantidad de opciones que hay, porque en la jugada 6 que estamos de una apertura que tampoco se ha hecho nada raro, pues ya no hay partidas. Entonces, tras enroque, alfil de 3, sacamos las piezas tranquilamente. Y C6. Bueno, hay que decir que contra este tipo de estructura, el plan típico de las negras es romper con B6 y A5, sobre todo cuando el alfil todavía está en C1. ¿Por qué? Porque si jugáramos algo como B6, imaginemos enroque, A5, a las blancas no les daría tiempo a jugar A3, porque tras A por B el peón está clavado. También es verdad que con la dama en C2 pues puede haber temas de C6 y B5, sobre todo cuando nos ha hecho C6. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Tras B4 se jugó C6 para evitar esos C6, que tampoco es mala idea. Y tras A4, A6, error. De nuevo había que romper porque si no, con negras nos vamos a quedar ahogados al final, porque si uno no tiene espacio ni casillas para poner las piezas, pues al final se quedan ahí sin oxígeno. Este alfil no sale, este alfil tampoco tiene mucho futuro, este caballo tampoco. Entonces, tras A6, enroque y H6, las blancas sacaron al caballo tranquilamente y dama C7. Entonces, aquí hay una función que os voy a enseñar que es muy interesante, que es si le damos a la X, vemos qué quieren hacer el rival, ¿no? Las negras en este caso. Y veis con la flecha roja que quieren jugar E5. Reacción típica, ¿no? Que cuando nos están expandiendo en un flanco, pues queremos responder en el centro. Y esto crearía ya una amenaza de doblete y daría espacio muy necesario para las negras. Por ello jugamos alfil B2. Ahora tenemos una, dos y tres piezas controlando, entonces las negras no pueden realizar esa ruptura. Entonces se jugó torre 8 y aquí la idea del negro es quitarle alfil para ahora sí poder meter E5. Es verdad que habría que sacrificar una calidad por el camino, porque retomaríamos de torre en un momento, pero igual podría compensar. Y aquí llega una jugada muy interesante que yo cuando vi la partida dije, uff, vaya crimen posicional, porque el plan típico aquí con blancas es jugar B5, romper y ya veremos si comemos, si traemos una torre, incluso muchas veces con peones en A5 y C5 se mete una torre aquí en B6 y se sacrifica esa calidad. Pero el blanco jugó A5. ¿Por qué? Porque le quitamos todo el contrajuego a las negras y ahora ya solo les queda meter E5, que intentan hacer, pero metemos el caballo en esa casilla. Y entonces se están quedando efectivamente ahogadas. Una posición así que tampoco parece dramática, pues ya es ventaja decisiva para las blancas. Tras caballo por, peón por, caballo G4, llegamos a tiempo a defender. Si las negras juegan algo así como F6, pues están dejando unos casillones en casillas blancas muy delicados. E incluso habría alguna variante graciosa como peón por y de repente alfil por A6. Que diréis, pero esto es una jugada de persona que acaba de aprender a mover las piezas. Pues no, es muy interesante porque estamos metiendo la dama y tocando todo. Entonces, en vez de F6 se jugó H5 para darle una casillita de vuelta a ese caballo que se está metiendo en arenas movedizas. Y tras H3, caballo H6, caballo G5. ¿Qué amenaza esta jugada? Pues curiosamente amenaza alfil G6. Porque si nos lo comen, entramos con la dama
atacando la torre y amenazando mate en H7. Entonces, tras G6 ya había que empezar a calcular los sacrificios, que en este caso no valía, no siempre vale tirar todo. Entonces, alfil por, peón por, dama por, viene la dama a defender y cuando nos comemos la torre nos comen un caballo y a una jugada como F4, dama F5 para seguir defendiendo este peón y luego intentamos cambiar damas y al final pues 2 piezas van a ser más fuertes que una torre. Sobre todo con este alfil que es una patata, es un tubérculo, ¿no? Porque todos los peones están en su color, lo que significa que no va a poder pasar por ninguna parte, está chocando con ellos. Lo que se llama un peón gordo a veces. Y entonces se jugó F4, interesante, y se pasó la torre. ¿Para qué? Para jugar G4. Pone ahí dudosa, pero no, es muy interesante para abrir líneas, porque queremos comer H5 y si nos comen, pues ya hemos abierto la columna H, que nos puede servir para la dama, la torre, y un peón en esta posición no tiene mucho valor cuando estamos atacando y todas las piezas de las negras están tan mal colocadas. Se jugó F5 para buscar algo de contrajuego, pero la posición ya es desesperada. Peón por, nos comemos el de G6 y metemos un doble. También valía dar jaque y pasar la torre en algún momento. Ya, bueno, y la dama también está entrando. Pero caballo H7 también está bien. Retomamos tranquilamente en B2. Damos un jaque como la partida anterior, un caballo en F6, que está ahí dándose un paseíto muy, muy rico. Está probando un césped diferente, ¿no? Y tras rey F8, torre H3, pues ya nos están entrando por la columna, el caballo no tiene buenas casillas, se intentó a la desesperada D4 y tras G5, el rival de Héctor Calvo, que no tiene un pelo de tonto, abandonó, porque ya no había nada que hacer. Así que una partida interesante y la verdad que para no haber jugado durante un año, una buena clase. De cómo muchas veces nos dicen que hay que tener como 2 frentes abiertos, ¿no? De la ley de la segunda debilidad, que con un sitio por el que atacar muchas veces no es suficiente porque nos defienden allí y ya está. Pero si desviamos las piezas y vamos para el otro lado, pues ahí ya podemos hacer más daño. Pero en este caso es interesante como evitamos el contrajuego de las negras y nos centramos en el otro lado donde si no hay piezas para defender, pues no se va a poder hacer magia tampoco. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.